Si quieres dormir, te dejo dormir, soñando con un túnel que cruce tu cabeza. No te detengo si querés partir, vencer o morir no está en mi naturaleza. Todo lo que te digo me lo podrías decir. Cuando quieras venir, hay un plato en la mesa. Nada te asusta y no voy a insistir. Dejarte ir no está en mi naturaleza. Hay un tren esperando, se irá sin mí. Hay música en la radio y no me interesa. En los últimos tiempos parecía ser feliz, pero quedarte ahí no está en tu naturaleza. Me dejaste un mensaje que no entendí. Era una súplica, parecía una queja. Hay otra vida si me voy de aquí, pero jugar así no está en mi naturaleza. Muchas gracias. Buen día, Carlos Casacuberta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo ¿Cómo bien? estás? Bien, muy bien. Naturaleza estabas cantando. Naturaleza. Tema 3 del disco nuevo. Tema 3 del disco y como que tomamos de ahí el nombre. El nombre. Sí. ¿Y la foto, que recién la veíamos en la tapa en primer plano? Y la foto fue como una especie de jugar con esos disfraces de mi hija. Una intuición. Dijimos, che, esto podría ser una linda foto. Y entonces mi hija no me quería prestar el disfraz. Así que en un momento yo aproveché que no estaba. Me puse el disfraz de oso. ¿Qué cuántos años tiene tu hija? 6. 6. Entonces, no sé, tiene como esos costados de estar disfrazado, que tiene mucho que ver con con actuar en público, ¿no? Ponerte una especie de disfraz, ser alguien distinto, ¿no? Subir a un escenario. Construir un personaje, digamos. Sí. Porque la canción habla un poco de tu naturaleza, o sea, de lo que íntimamente sos, de tu ser más personal. Entonces, a mí me gustaba una idea que decía el viejo Kurosawa, que decía que nunca una persona muestra tanto de sí mismo que cuando está tratando de ser otro. Hablando un poco del actor, ¿no? Como que vos te pones a desempeñar ese papel, pero claro, lo haces basado en tu persona, en tu cuerpo, en tu trayectoria, en tus fobias, en tu propia persona, y pones mucho de tu propia experiencia para tratar de ser otro. Yo en el título, en la foto y en la letra también le hice otra lectura. A ver, ¿puedo? Adelante. Que tiene que ver con más allá de esa construcción de personaje que muchas veces tiene mucho que ver con la adultez también, el de ir encontrando a un personaje de sí mismo. Esa ingenuidad del niño bien entendida o esa cosa que transmite el traje de la naturaleza más pura, que es la que uno trae de la niñez. Sí, perfecto, está muy bien. Como que ese acceso que tienen los niños a ese ser como más natural. También la canción tiene un poco esa idea de que tu naturaleza es algo que sale a la luz. Es decir, que vos expresás lo que vos sos, para bien o para mal. Había una anécdota de una película que contaban... Había un alacrán y un sapo, y el alacrán le pedía al sapo, che, ¿no me cruzás el río? Y el sapo le decía, me vas a picar. Y el alacrán le decía, no, ¿cómo? No, escuchame, si te pico nos hundimos los dos. Entonces el sapo ahí lo está cruzando al alacrán y en cierto momento, ¡pah!, siente el latigazo de la picadura y me dice, me picaste. Y mientras los dos se hundían, el alacrán le dice, sí, disculpame, pero
está mi naturaleza. Salió. Bueno, segundo o nuevo disco solista, que implica que, porque en realidad, yo según te leí hace ya tiempo, Carlos, fue como una cosa que un día encontraste que tenías un puñado de canciones que ya daban para un disco y dijiste voy a grabarlo. Sí. ¿Cómo se construyó Naturaleza? ¿Fue el mismo sistema, digamos, o...? Sí, es como una aceleración de la actividad de hacer canciones y también de tocarlas. La verdad que encontré alguna gente que me incentivó mucho a cantar y a presentarme en vivo, y eso fue como acelerando todo el proceso. Yo trabajé bastante con las canciones de otros, por ejemplo, bastante con Ana Prada en torno a su primer disco. Es una cosa que yo tengo, esa actividad de vincularme. De producir. Sí, trabajé con Magela Ferrero, que no generó un disco, pero que Claro. tiene como un trayecto muy interesante. Entonces, en los últimos 2-3 años, primero Nati Giacchino y Daniel Beña me dieron bastante manija, vamos a tocar. Y entonces, en torno a los años 2011, 2012, empecé a tocar bastante en lugares como el Café La Diaria y lugares así. Y conforme eso pasó, se fue acelerando la idea y la actividad de hacer más y más canciones. Vos hablas del rol de productor y además también tu historia anterior, digamos, musical, iba como de un palo bastante distinto, por lo menos al intimismo que logra Carlos, para ponerle un término a este proyecto. Claro, porque toda la gente sabe que estuvimos metidos como en el proyecto del Peyote Asesino, que era un rock muy de un sonido muy fuerte, muy agresivo. Pero la verdad, yo podría poner un cartel que es música Inc. O sea, porque después de Peyote Asesino fuimos de inmediato con Drexler, que parecía como la antípoda. Claro. Y también nos sentimos cómodos y pudimos trabajar con eso. O sea, en realidad, de Ana Prada pasé a La Hermana Menor, que también es una banda que siempre me despertó como una admiración y un interés siempre por lo que ellos hacen. Entonces, esa capacidad de cambiar de un lado para el otro creo que es una cosa valiosa. Y en esa capacidad de cambiar, ¿qué le encontrás a Naturaleza de igual y de distinto a lo anterior? Bueno, yo lo encuentro más simple, en el buen sentido de la palabra, como que lo que quiero decir lo digo de una manera más directa, más despojada. A mí me gustan las canciones muy breves y muy y donde lo que se dice está arriba de la mesa bastante... Concreta, digamos. Sí, entonces eso fue un paso. También trabajé más la guitarra, es decir, la guitarra acústica que yo toco así, está más desarrollada, como que la guitarra, en vez de tocar los acordes así, canta un poco más con la voz. Y después tiene un formato más de rock, en el sentido que como está Roberto Rodino en la batería, está Gabriel Casacuberta en el bajo, tiene una contundencia, esa base. Entonces, por un lado guitarra acústica, pero por otro lado base de rock. Así que es un disco especial en ese sentido del sonido. Es como un pequeño trayecto, ¿no? Vos ves 10 canciones, la primera que medio te recibe en el camino que empieza aquí, como que está empezando un camino, y vos vas pasando por las canciones y tiene como como un recorrido. Vos hablás de cierta, de una construcción de un personaje y al mismo tiempo de cierta sinceridad en las canciones. Esa sinceridad tiene que ver con que el personaje intenta estar despojado de barreras o de construir algo que no es, o simplemente se dio así. Bueno, todos tenemos esa intención de que exista un gramo de verdad en lo que decimos. Creíble también. No, bueno, pero no porque sea verdad en el sentido que te refleje de que el 16 de marzo de 2003 vos realmente te habías peleado con no sé quién y estabas con mucha bronca. Sino de verdad en términos del acceso a tu propia vivencia, del acceso a tu propia visión, como de cierta... Y eso me parece que quien escucha la canción siente o no, y eso tiene que ver con si vos fuiste capaz de acceder a tu propia visión de las cosas y exponerla de una manera franca y directa. Eso me parece que tiene que ver, que si no... O sea, vos podés pensar que escribís la canción para vos mismo, pero en realidad hay una persona ahí, latente, que vos tenés en mente, que en algún momento tiene que venir alguien a escucharla y esa corriente se tiene que establecer. Y eso es lo que vos buscas que pase. Sí, muchas veces se habla de que yo escribo para mí o compongo para mí, pero es bastante relativo, yo estoy contigo. No, puede ser. Pero es difícil no pensar en que va a haber otro, si no, no lo harías público, digamos.
Hay otro, lo que pasa es que vos no estás tratando de complacer a ese otro. Vos estás tratando de que existe una comunicación, y esa comunicación a veces puede ser muy hiriente, puede ser muy agresiva. No, el tenerlo en cuenta no quiere decir que lo quieras conquistar o complacer necesariamente, pero sí que Claro. está ahí. Sí, que existe, ¿no? Ahí va. Porque usualmente, bueno, se ridiculiza mucho el artista que trata de agradar y que trata de hacer una cosa placentera para que, no sé, para que le compren discos y cosas, como una cosa medio caricaturesca. Pero la comunicación me parece que es una cosa que tiene que estar ahí. Muy bien, Naturaleza está en disquerías, obviamente. ¿Ya tiene fecha ¿Cómo? de presentación oficial? Presentación oficial no tiene. Tengo No tiene. varios shows ahora, como en Hilera, ahora en el Bar El Hacha, el 21. Tenemos planes para diciembre, pero me parece que esto va a ir como generando un movimiento. Acumulando. Y me parece, y la presentación podría estar para el año que viene. Impecable. Carlos, gracias por la visita. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Nos despedimos con otra canción? Sí, ¿Con una la buena bienvenida sí. puede ser? ¿O cómo? ¿Habrá aguantado la afinación? Sí. O probá si... Vos mismo te das cuenta que no. Arreglemos entonces. En el camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte, no pensé que iría a encontrarte ni que te acordarías de mí. Tuve las mismas ganas de seguir viajando a Venus desde Marte, quererte y abandonarte sin saber por qué era así. Los juramentos de amor al arte, lo que era mío y una vez perdí, en el camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte, en el camino que empieza aquí y no termina en ninguna parte. Yo te miraba pero no te vi, mientras tanto se fue la tarde, las palabras para acercarme y los años lejos de ti. En un rincón de tu mundo aparte, algo quiere dejarse morir, pero el camino que empieza aquí no se termina en ninguna parte. El camino que empieza aquí no se termina en ninguna